Saludos, quien les habla, Felipe Santiago Canepa, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, trayendo un mensaje para el pueblo de Dios, para la Iglesia Universal. Quería aprovechar porque al mencionar esa palabra universal, que significa católica, quiero decir en honor a la verdad que los primeros padres, los padres de la Iglesia, San Ignacio, Clemente, Ireneo, y todos aquellos que dejaron sus escritos, sus epístolas, sus cartas, que no están aquí en este canon de las escrituras de aquí de la Reina Valera, ni tampoco en el canon del otro lado, pero que definitivamente el Señor me insta y me guía a decir una verdad suelta, que es verdad que hay una sola iglesia católica, la cual es verdadera, la cual significa universal. Y que es verdad que cuando estos padres de la iglesia, que eran los que fueron discípulos de los apóstoles, eran parte de la verdadera iglesia universal y lo entendieron, lo supieron siempre. El problema fue que, como dijo Pablo, sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y aún muchos saldrán de entre vosotros que desgraciarán, torcerán la verdad, porque no estuvieron dispuestos. Esto estoy ya parafraseando. Este pasaje que estoy citando está en Hechos, capítulo 20, donde el verso 30 dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, cuando estos hablaban de la Eucaristía, por ejemplo, de comer la carne y beber la sangre del Señor para tener vida eterna, si bien es cierto, el Señor habló de eso, pero la gente nunca entendió lo que quiso decir el Señor, porque el Señor hablaba en misterios. Es más, la palabra de Dios lo dice claramente en los evangelios, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les declaraba todo. O sea, uno de los principios que tenemos que entender es que el Señor Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, o sea, no hay encima de él ninguna autoridad espiritual, intelectual, de un conocimiento verdadero, tómalo como quieras. No existe, nunca ha existido ni existirá una autoridad superior a las palabras de nuestro Señor Jesucristo para establecer doctrina, para establecer verdad, para establecer fundamentos en los cuales todo lo demás se va a construir. Por eso Pablo dijo que debemos de conformarnos, y aquel que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, sabe nada del ir acerca de cuestiones de la ley, palabrerías, fábulas artificiosas, argumentos de la falsamente llamada ciencia, de hombres privados de la verdad que usan la piedad del evangelio, las cosas de Dios, los pasajes bíblicos para enriquecerse y para hacer mercadería de los hombres y para llenar sus vientres
de esa manera. Son asalariados, buscan la gloria de los hombres. ¿Qué es lo que quiero decir en este inicio de esta enseñanza? Que pues en algún momento diremos cuál es el título, pero que tiene que ver absolutamente con algo que nos compete a todos, aún a los gentiles. ¿Y por qué me refiero a los demás como los gentiles? Porque Dios tiene un solo pueblo, el pueblo que Él eligió. Y estaba escuchando, me parece que es un predicador, creo que lo llaman profeta, y tiene muchos seguidores en su canal de YouTube. Debe ser de República Dominicana por el acento que tiene. Y me fijé cuántos lo escuchan y son muchísimos. Y me llamó la atención que volví a hablar de Israel. Es muy respetado, parece. Y se refería a Israel diciendo que pobrecitos los que se metan con Israel, que hasta los presidentes de este país se han levantado contra Israel y hasta un presidente llamado, ¿cómo se llama? Famoso que murió, Chávez, presidente de Venezuela, se atrevió a maldecir a Israel y por eso Dios lo castigó y murió de cáncer y etcétera. Y empezaba a hablar de Israel, que Estados Unidos lo único que lo detiene y que todavía no ha caído es porque ayuda a Israel, el pueblo de Dios, a quien Dios bendijo, y cita el pasaje de Génesis donde Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldicen. Y entonces yo dije: ay, Dios mío, Padre Santo, este hombre que parecía tener algo de ti, algo de coherencia de tu verdad en todas las cosas, viene con este tema, Señor, otro ciego más, otro ciego absoluto que no tiene discernimiento quién es el verdadero Israel, que el Israel a quien él se refiere allá donde han usurpado y están haciendo genocidio en este momento, y que los que se llaman y no lo son prácticamente un grano de arena de la población mundial, pero sin embargo tienen todo el control absoluto político, económico, militar de todo el mundo. Y da pena como hombres de Dios, sinceros, son honestos, todavía están ciegos. Y yo digo, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tanta ceguera? Y me da miedo, me da temblor, me da temor y temblor, porque no quiero ni saber la respuesta realmente. O sea, la pregunto, pero la mía es: Señor, no lo quiero saber, porque sabes, solo tú sabes lo que hay detrás de todo hombre, solo tú sabes lo que estos hombres hacen en secreto. Solamente tú conoces, Señor, lo que hacen en la intimidad, Padre Dios. Entonces, ¿yo qué puedo saber? Y eso produce en nosotros más temor de Dios, hermanos. ¿Cómo es que Dios no les da aquello que es tan claro en las Escrituras? Y de lo que quiero hablar, querida iglesia, querido pueblo de Dios, iglesia universal, sí, me voy a apropiar de ese término. Voy a llamarla universal, no voy a llamarla católica para que no se escandalicen. Es verdad que hay una iglesia universal. Esa iglesia universal Dios le ha dado la potestad porque Él la recibió. Él dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dado, y yo les he enseñado, que yo les he mostrado. Vayan, prediquen, decid: el reino de los cielos se ha acercado, echen fuera demonios,
limpien leprosos, resuciten muertos, dad vista a los ciegos y predicad el evangelio a los humildes y decid el reino de los cielos se ha acercado. Bendita verdad que Dios tiene un pueblo, el cual lo vino forjando a partir de un hombre llamado Abraham, un padre enaltecido, el cual era su padre, y que Dios le cambió el nombre y su naturaleza para que a partir de allí el mundo tenga chance de tener un récord histórico de quién es el verdadero Dios. Entonces, en esta oportunidad lo que vamos a hacer es declarar verdades absolutas acerca del Evangelio. Y para los que saben que estoy diciendo la palabra o mencionando y citando la palabra de Dios, pues bienaventurados. Para los demás, les aconsejo que la escudriñen, la busquen, porque vamos a citar mucha palabra. Por ejemplo, el apóstol se sorprendió de que en algunos sectores se había estado escuchando otro evangelio, que mucha gente había estado escuchando a otro Jesús. Se pronunciaba el nombre de Jesús, se pronunciaba y se decía que era el evangelio de Jesús, y la gente recibía manifestaciones de el Espíritu que ellos honestamente pretendían haber recibido. Pero implícitamente, cuando vemos y examinamos las Escrituras, podemos darnos cuenta de que era otro Jesús, otro evangelio y otro espíritu. O sea, es posible estar escuchando las cosas de Dios, la palabra de Dios, pero que Dios no está allí, su verdad no está allí y el Espíritu de Dios no está revelando lo que la gente cree que está informando. Entonces, lo que vamos a hablar en esta hora es de una verdad bendita para que el pueblo de Dios sea bendecido con ella en el sentido de saber qué es verdaderamente lo que nos va a salvar. ¿Cómo verdaderamente funciona nuestra salvación? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo tener la seguridad de que estamos en ella? Porque han habido muchas doctrinas que han pervertido la verdad. Y he hablado explícitamente de muchas y he hablado con tristeza, porque considero a muchos de ellos mis hermanos ciegos, mis hermanos paralíticos, moribundos, pero son mis hermanos. Y he hablado, por ejemplo, de la iglesia bautista, donde el calvinismo o la doctrina de salvo siempre salvo, que nació pues hace 500 años por lo menos atrás, hasta el día de hoy, continúa haciendo su trabajo. Y el trabajo que continúa haciendo es desviando del camino, desviando la verdad a muchos, pero que por la bendita misericordia de Dios, Él se ha reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal, a Satanás, ni a todas las mentiras de las cuales Él es el Padre. Cuando el diablo habla, habla mentira. Y todo lo que habla es mentira. Entonces, ¿cómo saber de algo tan importante que nos compete a todos? Y aún de aquellos que han usurpado el nombre de la Iglesia Universal y que por la bendita palabra podemos estar seguros que el mundo entero ha sido engañado por el diablo. Eso está escrito, así está dicho. Fue lanzado el diablo, Satanás, la serpiente antigua que engaña al mundo entero. En 1 Juan capítulo 5, verso 19 me parece, dice también que el diablo, el demonio,
el enemigo de Dios, el cual engaña al mundo entero. Y está, como dice aquí en el verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo entero ha sido engañado, es engañado. Y en esa conexión de la palabra, cuando la palabra dice que el mundo entero está bajo la potestad de Satanás, engañado bajo él, hay un pero. En el versículo siguiente hay un pero grande que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, ¿qué significa que el Hijo de Dios ha venido? Entonces, para los que no saben, no es una segunda persona que también es Dios, que descendió y vino, entonces se quedó su espacio vacío. No, el Señor dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como decía yo antes preliminarmente en Job capítulo 11, cuando vemos lo que la palabra de Dios dice, y lo voy a leer porque esto va a quedar grabado, en Job capítulo 11, hablando del Señor, de su naturaleza, de su presencia, de su perfección, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Entonces, esto que estoy leyendo, tan simple, tan sencillo, no se entiende. O sea que Dios es mucho más alto que los cielos, es mucho más profundo que el Seol, es mucho más extenso que la tierra, es mucho más ancho que el mar. O sea, en otras palabras, Dios está en todo lugar. Dios está en los cielos y también está en la tierra a la misma vez. Dios está en lo profundo del infierno, en el Seol, está allí su presencia y también está en lo más extenso y en los límites y en los extremos de la tierra también está. Entonces, ¿cómo es posible que querramos limitar aquel Dios que lo cubre, lo llena todo, pensando que Él son tres personas, porque diríamos ellos son tres personas, pero que a la misma vez es una? Es una confusión absoluta. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que hay un solo Dios. Como dijo Pablo, no en todos hay este conocimiento tan simple. Parece simple, pero no es simple. Parece que eso está en 1 Corintios, si no me equivoco. Capítulo 8. A ver. Acá dice, versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿De qué estaba hablando? Cuando dice pero, los famosos peros de la Biblia. Cuando dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Qué conocimiento tenía Pablo que no tenían muchos? Lo que dice antes. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual existen y son todas las cosas. O sea, en otras palabras, el Padre simplemente es el mismo Dios del cual procede todo, y nuestro Señor Jesucristo, que es uno solo, es ese mismo Dios, el Padre, no solamente del cual proceden todas las cosas, sino que por medio de Él lo manifiesta y existen todas las cosas. En otras palabras, como nosotros, su creación, tanto visibles o invisibles, sean tronos, principados, dominios, potestades, como nosotros, sus criaturas, vamos a saber de Él
si no hay una conexión primaria, como dice Bereshit en el comienzo, en un inicio, cuando el espíritu se movía sobre la superficie de lo que él había creado. Entonces, si Dios es solo y está fuera de su creación y existe por sí mismo y no tiene necesidad absoluta de nada ni de nadie, porque todo lo demás fue creado a partir de él, entonces nosotros no tendríamos conciencia de nada tampoco, no habría nada, solo sería él. Pero justamente la manifestación de él, como dice, él es la imagen del Dios invisible, porque por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, todo esto que estoy hablando es una roca fundamental para conocer todo lo demás. Y en base a eso quiero empezar ya la enseñanza que tiene que ver absolutamente con nosotros. Y voy a leer. Y el título de esta enseñanza tiene que ver con que siempre todo se trató de las obras. Siempre al final, siempre fueron los hechos, siempre fueron los actos lo que es lo importante, sin dejar a un lado la fe en la verdad. Entonces vamos a leer, este pasaje se repite en Mateo, en Marcos y Lucas. Y en Mateo, interesantemente, dice, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? En Marcos dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Lucas dice, ¿qué haré? Y lo interesante es que las sociedades bíblicas han titulado este pasaje como el joven rico. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Y vamos a empezar el versículo 16. Y el título de las Sociedades Bíblicas Unidas es el joven rico. Y aquí es una tarea para todos aquellos que escudriñan la palabra de Dios. Y entonces lo que vamos a escudriñar es una palabra original del griego que es el joven, le dijo. Esa palabra joven en el español, bueno, sabemos lo que es un joven, pero les doy de tarea para que investiguen qué significa joven en la palabra original. Y si alguien lo puede poner allí escrito de una vez, se lo voy a agradecer porque eso fue algo pendiente que me quedó. Porque si bien es cierto, el logos, la palabra de Dios, es la que nos da vida y está acá, sin embargo, el Espíritu de Dios es lo que revela esa palabra. Tenemos que comer no solamente la carne, sino tenemos que beber la sangre. ¿Qué significa eso? Cuando el Señor, pues se escandalizaron sus discípulos y la gente no entendía qué dura es esta palabra, el Señor dijo, hasta ahora no entienden, hasta ahora están sin entendimiento, la carne para nada aprovecha. No estoy hablando de que sean caníbales o vampiros tomando sangre o comiendo mi carne como si fueran caníbales. Estoy hablando de algo espiritual. Estoy hablando que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. No estoy hablando de cosas carnales, físicas. Entonces, la Iglesia Universal, o la que se llama católica, la que usurpó el nombre, pues eso es lo que hacen. Literalmente quebrantan el mandamiento de Dios porque creen en una transustanciación donde realmente ellos son conscientes de que están tomando sangre real y se están comiendo carne real. O sea, ellos creen que están bebiendo sangre real, entonces son unos vampiros. Entonces no tenían entendimiento en absoluto, pero a la misma vez están agradando a su padre el diablo porque le gusta beber sangre. Entonces están en su juego, están en su garbanzal, como diría mi papá.
Entonces, aquí en Mateo 19, repito, en Marcos 10, 17 al 21, en Lucas 18, 18 al 22, está el mismo pasaje que le han titulado El joven rico. Y entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y entonces en Marcos capítulo 10, versículo 17, dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Y entonces en Mateo le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El otro testifica, el otro evangelio de otra manera más simple. Pero la respuesta es la misma en los tres casos. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces, yo creo que la tarea que les quería dar es que más adelante el hombre dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea que oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, aquí podemos ver que era joven y ya tenía muchas posesiones y algo contradictorio que dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea, ¿en qué momento fue joven? O sea, ¿era joven y sigue siendo joven o como dice en Lucas, por ejemplo, en Lucas, el tercer testimonio de los evangelios, en el capítulo 18, verso 18, le siguen poniendo el mismo título, el joven rico, pero aquí en el verso 18 dice, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para dar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, los mandamientos sabes, no hurtarás, todo eso. Él le dijo, lo he guardado, bueno, aún te falta una cosa, etcétera. Entonces, ¿qué significa la palabra joven? No sé si alguien la encontró allí. ¿Qué significa joven? Neagniskos. Ok, no vamos a entrar en en esos detalles lingüísticos griegos y de traducción, pero sí me interesa ir a la esencia, lo que yo llamaría el espíritu de la letra, qué es lo que verdaderamente quiso comunicar el Señor, que eso es lo que nos debe interesar, porque Él dijo que el Espíritu Santo, el Consolador, su Espíritu, vendría para guiarnos a toda la verdad y hacernos recordar lo que Él nos habló. Entonces, lo que tenemos que ser genuinos, querido pueblo de Dios, es qué quiso decir el Señor. Y esta palabra se ha leído muchas veces, la he escuchado predicar muchas veces, pero enfatizan en cualquier cosa menos en lo más importante. En la respuesta que el Señor le dio a un hombre sincero, que se postra, le hace una pregunta sincera, ¿qué haré? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y entonces los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los entendidos, los teólogos, ¿qué es lo que hacen? Se concentran en la predicación en el centro, yo diría, fuera del centro de lo importante. Se concentran, por ejemplo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres porque este hombre le gustaba el dinero, era avaro y el Señor sabía su corazón y muchas enseñanzas. Pero ahora que me estoy dando cuenta, creo que no he escuchado ninguna. A ver, Señor, creo que ninguna. Porque no es muy agradable. No es muy agradable, pero sin embargo,
cuando el Señor Jesús, que es Dios sobre todas las cosas, manifestado en carne, habla verdad ya. O sea, lo que sale de su boca, no importa que sea una parábola. Por ejemplo, habla del reino de Dios como si fuera una masa de harina que le echan levadura y se leuda toda y hacen 3 medidas y si le echan levadura se leudó todo. O sea, hasta el ejemplo para hablar del reino de los cielos tiene que ser verdadero. O sea, es algo real. Tú mezclas, tienes 3 medidas de harina, le echas levadura y la mezclas toda, las 3 medidas se alteran y toda queda como una sola masa leudada. O sea, las verdades naturales se convierten en verdades espirituales, siendo las verdades naturales verdades en sí mismas. Las verdades espirituales son verdades en sí mismas cuando el que la interprete es el autor de esa verdad, el autor de lo que está hablando. Entonces él puede interpretar con justicia y a la perfección lo que él quiere decir. Pero Dios, la diferencia entre él y los hombres es que cuando él habla verdad, siempre verdad. Entonces, cuando nosotros somos sinceros y vemos la pregunta de este hombre, que fue sincero y honesto porque se nota, se siente, lo podemos ver cuando queremos hacer la voluntad de Dios y deseamos aprender verdaderamente qué es lo que quiso, porque nuestra intención es obedecerle al Señor. Entonces vamos a conocer la voluntad de Dios, cuando la doctrina si es de Dios o no. Entonces, cuando este hombre se acerca y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Es una pregunta muy importante. Entonces los sabios y los entendidos de este mundo, los indoctos inconstantes y sensuales, cuando leen, porque leen lo mismo que yo voy a leer, el Señor le dijo, si quieres entrar en la vida, o sea, le está respondiendo. Estoy pasando por alto lo que dice, porque me llamas bueno, ninguno es bueno, solo Dios. O sea, quiero salir de eso para no dar ninguna excusa. La pregunta fue concreta y la respuesta concreta se la dijo. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Y eso duele. Y el Señor me dijo, ven acá, Felipito, lee, a ver, lee acá, no me la tuerces. ¿Por qué me quieres enseñar lo que yo no dije? O sea, tú quieres decir, y eso se lo dice a muchos predicadores, o sea, tú quieres decir que tú eres mejor que yo. Porque este hombre me hizo una pregunta concreta y mi respuesta fue concreta. ¿Por qué tú me la adornas, me la cambias? Como que si el hombre estaba buscando otra respuesta, cuando él le dio la respuesta. Y entonces los indoctos, inconstantes y sensuales que no tienen el Espíritu de Dios, tuercen las escrituras para su propia perdición, la interpretan y dicen, lo que pasa es que el Señor todavía no había muerto en la cruz. Y como diría un niño, ya sabemos eso. O sea, que significa que porque ya, o mejor dicho, porque todavía no había ido a la cruz y no había despojado a los principados y potestades y todavía no había derramado su sangre que tiene que poder para salvarnos y limpiarnos y etcétera. O sea, quiere decir que el Señor Jesús mintió. Esa es la pregunta que le haría. ¿Qué haré para entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Punto. Guarda los mandamientos de Dios. O sea, en otras palabras, tu vida esté llena de acciones, obras y hechos que reflejen que obedeces a la voluntad de Dios. De esa manera te garantizas que vas a entrar en la vida eterna. Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en la doctrina de los bautistas y de los calvinistas? ¿Qué ha cambiado en aquellos de los cuales creen que tienen derecho
de entrar en el reino de Dios porque aceptaron voluntariamente al Señor. Como le dije a un hombre el día de ayer cuando fui con mi esposa y mi nieto, fuimos a una feria artesanal donde vendía un montón de cosas usadas y había un hombre allí, entre tantos stands que había un hombre solo como de unos 60 años y vendía cruces, todas de madera y de diferentes formas, cruces. Tenía un letrero que decía, al costado de él tenía un letrero que decía que si necesitaba una oración, que él podía orar por ti. Y mi nieto estaba mirando las cruces y le gustó una que tenía como unas piedritas de diamante, lógicamente, pues no eran genuinas, era de madera artesanal y mientras mi nieto estaba buscando, como que quiero esta, decía él, y yo estaba interesado en el hombre y lo que decía su letrero. Para hacerle la historia corta, este hombre se supone por la evidencia de su letrero y lo que vendía, él estaba en una posición espiritual para orar por la gente. Entonces, para hacer la historia corta, hermanos, cuando yo veo ese panorama, ese cuadro, y le veo el rostro al hombre, y por el Espíritu de Dios puedo discernir cómo estaba ese hombre. Yo creo que no pasó ni 30 segundos que le empiezo a hablar y este hombre casi empieza literalmente a caerle las lágrimas. No le cayó ni una, no puedo mentir. Pero hay un momento en los ojos que, no sé si saben y entienden los que entienden, que hay un momento en que los ojos se ponen de una manera que lo siguiente es que ya brota una lágrima. Bueno, no llegó al brote, pero porque yo le empecé a hablar de Dios, de ese Dios bendito que se reveló un día en mi vida. Porque nadie puede hablar de Dios ni entender a Dios si el Dios bendito mismo no se le revela a uno. Y cuando le empiezo a hablar de ese Dios bendito, del único, el hombre se empieza a lagrimear. Y al final terminé yo orando por él. Pero antes de orar por él, el hombre le dijo a mi nieto, mira, te la regalo. Y ahí fue que aproveché y le dije, mira, más bienaventurado da que recibir, le dije. Ahora yo voy a orar por ti. Y el hombre, verdaderamente, mientras oraba por él, sentí mucha misericordia porque me di cuenta que había tantos hombres y tantas mujeres engañados de una religión, de creer un evangelio y creer un Dios que no conocen y que lo más importante de ese Dios bendito, lo importante pues en relación a nosotros, es que Él nos quiere dar vida eterna y que esa verdad de darnos la vida eterna nunca ha cambiado en su naturaleza intrínseca, fundamental, primitiva. Y el Señor está contestando acá, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y el Señor le contesta en Mateo, Marcos y Lucas, 3 testimonios. Se lo dice claro. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué significa esto, Felipe, Pastor Felipe, o como quieran llamármelo, los que me llaman como quieran? Significa que lo que salió de la boca del Señor Jesucristo tiene que ser verdad, es verdad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que Él murió y pagó el precio. Ese es otro tema, pero que la obra que hizo el Señor en la cruz muriendo no cambia esta verdad y lo vamos a demostrar por las Escrituras. Puse el título de este en vivo,
los demonios con su fe morirán. Porque hay muchos que han usado las escrituras torciéndolas, porque el justo por la fe vivirá, y la han torcido de tal manera que ni siquiera se han dado cuenta de lo que están diciendo. Lo que están diciendo los calvinistas y los bautistas y los que creen que pueden vivir su vida como le da la gana y de todas maneras, porque un día le pidieron perdón a Dios, aceptaron al Señor Jesús y van a poder vivir su vida como quiera, y que de todas maneras Dios le va a perdonar sus pecados pasados, presentes y futuros. O sea, están bien equivocados. Todas las promesas de Dios son condicionadas desde un principio. Él pagó el precio y el amor de Él es tan grande que puede salvar a todo el mundo. Claro que sí. La sangre de Jesucristo y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz tiene la capacidad para salvar absolutamente hasta el último ser humano. Pero el hombre tiene que tomar la decisión de buscar al Señor, de arrepentirse y de recibir de esa abundancia la gracia del Señor Jesucristo. Es una decisión voluntaria. Entonces, yendo a las Escrituras, vamos a ver que los demonios también creen que Dios es uno. Los demonios creen en Dios, pero los demonios están condenados. Los demonios van a ser destruidos. Satanás y todos sus ángeles que pecaron alguna vez en el tiempo de Noé también están guardados en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del juicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a leer ese pasaje famoso que dice en Romanos 1:17, que lo usan mucho. Famoso pasaje, Romanos capítulo 1, verso 17, donde dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y este pasaje también se repite en Hebreos, capítulo 10, verso 30 y 39. Pero el pasaje original está en Habacuc, Hebreos capítulo 10, del 30 al 39. Dice: pues ¿cómo conocemos al que dijo? Ahora, antes de avanzar, voy a tener listo el pasaje de Habacuc, que es el pasaje original. A ver si lo encuentro rápido. El pasaje de Habacuc, que es el pasaje donde tomaron esta escritura, tanto en Hebreos como en Romanos. Entonces, aquí el pasaje original está en Habacuc capítulo 2. Lo vamos a leer. Pero primero, ya leímos Romanos, vamos al otro pasaje donde se repite, capítulo 10 de Hebreos, donde dice, vamos a leer desde el versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. El Señor va a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después que habéis sido iluminados, sostuvisteis gran combate, padecimientos por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. O sea,
la pregunta del hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí el apóstol está hablando de los hebreos, pero ustedes, sabiendo que tienen una mejor y perdurable herencia en los cielos, o sea, la vida eterna, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho, ¿qué cosa? La voluntad de Dios, lo que hablamos al principio. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Guarda los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Es la voluntad de Dios explícita para saber lo que Dios quiere de nosotros, que andemos haciendo su voluntad. Os es necesario, dice, la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa. Y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, el que ha de venir, que es el Señor, que ha prometido que va a venir otra vez a la tierra, dice, allí está el contexto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. Pues entonces está lindo Romanos 1:17, porque el evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, pues por la fe tendrá la vida eterna. Está lindo, por la fe tendremos la vida eterna. Entonces, cuando el Señor le dice a este hombre que le preguntó, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pues le hubiera dicho, por la fe vas a vivir, o por la fe vas a heredar la vida eterna. No, le dijo, guarda los mandamientos. Entonces, tengan cuidado los que están escuchando, que no estamos predicando otro evangelio, es el mismo evangelio eterno. Entonces, cuando vamos más profundo a Hebreos, donde a los hermanitos, pues se le está hablando, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pues ya no queda más sacrificio. O sea, ya no hay nada, no queda otra herramienta, salida, otra puerta para escapar. O sea, no queda nada, porque lo único que teníamos era lo que hizo el Señor en la cruz. En ese contexto es que dice, porque aún un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, más el justo vivirá por la fe. ¿Y eso de dónde salió? De Habacuc. Está hablando siempre del mismo pasaje como está escrito Habacuc. Pero Habacuc, a lo mismo que Hebreos capítulo 10, verso 38, no termina solamente en que el justo por la fe vivirá. Y lo he dicho muchas veces, esta gente que tuerce la escritura lo está leyendo, que el que va a vivir por la fe es el justo. O sea, el justo es el que hace justicia, y la justicia es donde el trono de Dios está asentado sobre justicia. El trono de Dios se funda y está sostenido. Quiere decir que el justo es aquel que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, el que guarda sus mandamientos. Y ahora tenemos mayor compromiso, porque ahora los mandamientos están en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Entonces Dios nos demanda más. Si antes era como quien dice, no codiciarás nada de tu prójimo, ni su casa, ni su canal de YouTube, ni su mujer, ni su tierra, ni nada. Ahora Dios te dice, pues cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. O sea, porque la Biblia dice, no adulterarás. Pero yo les digo, o sea que la demanda aún es mayor que antes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora, Él lo ha depositado en nosotros, y entonces ahora conocemos su voluntad a través de nuestra conciencia. En nuestra mente y en nuestro corazón ha puesto sus leyes, sus mandamientos. Entonces, esta gente, en lugar de abrir sus ojos de lo que está leyendo, lo que dice es, el justo es el que va a vivir por la fe, no el pecador. Pero esta gente lee, está escrito que el justo es el que va a vivir por la fe, pero esta gente interpreta otra cosa, que los pecadores van a vivir por la fe.
Porque Dios ama a los pecadores, Dios acepta tal y cual son los pecadores, y sí, todo eso está bien, pero Dios no quiere que te quedes allí. El Señor quiere lavarte, santificarte y justificarte. O sea que la gente cree en un evangelio que no es el evangelio eterno. El Señor ama a la prostituta, sí, pero no ama lo que hace la prostituta. El Señor ama al pervertido, sí lo ama, pagó el precio para salvarlo, pero no ama su perversión. Él no recibe tu perversión. Él recibe al perverso en su naturaleza humana, caída, pervertida, pero que en un momento reconoce que necesita un salvador, necesita perdón y viene con arrepentimiento, con humillación, con cambio, y entonces Dios perdona, limpia y salva. Pero Dios no recibe tu perversión. Dios recibe al hombre, Dios recibe a la mujer, todo aquel que viene con corazón contrito y humillado, no lo desprecia a Dios. Dios recibe al hombre, pero lo recibe para alabarlo, para santificarlo, para purificarlo. Él no recibe tu basura, Él no recibe tu perversión, no recibe tu lujuria, no recibe tu impiedad, no recibe tu orgullo, tu soberbia. Déjala fuera, Él no recibe eso. O sea, la gente que no entiende. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediera, está la condición, la que nunca predican esta gente, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces el apóstol dice, pero nosotros, bendito sea el Señor, no somos de los que retroceden. ¿Quiénes son los que retroceden? Pues los que han sido limpiados, lavados y justificados y luego se vuelven a embarrar en lo mismo. Lo que Dios llama los perros que vuelven al vómito y los puercos que se vienen a revolcar otra vez. Esos son los que retroceden. Pero los que retroceden no agradarán al alma de Dios. Pero nosotros, dice el apóstol, no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Oh, ahí viene la palabra, la linda palabra, que el justo va a vivir por la fe. O sea que, ¿quiénes son aquellos que la palabra dice el justo vivirá por la fe? Esos justos que van a vivir por la fe no son los bautistas ni los calvinistas que una vez aceptaron al Señor en su corazón y después viven como los demonios, haciendo lo que no agrada a Dios. Pues esos no son los justos. Los justos, de acuerdo a las Escrituras, que dice aquí en verso 38, más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere, perdón, no agrada a mi alma, pero nosotros somos de los justos, que van a vivir, que van a heredar la vida eterna por la fe. ¿Cuál fe? Creer esto, que hay que perseverar hasta el fin, que no hay que retroceder, creer en el evangelio. Ese es el evangelio, creerlo. Pero nosotros no somos de los que retroceden. O sea, ¿de quién está hablando? Está hablando de los pecadores. Están hablando de los perros, de los cerdos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de los que se embarran otra vez. Porque eso es lo que dice, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a quienes, a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Dios mío. Y abajo dice, el Señor, otra vez, el Señor juzgará ¿a quién? A su pueblo. Entonces, yo veo a Sugel Michelén, creo que se llama,
El otro también, ¿cómo se llama? MacArthur y todos los otros, y el otro doctor Núñez, el dominicano, que es un doctor, y hay otros ahí que se reúnen y hacen preguntas y respuestas, y la sana doctrina, eso es lo que más me molesta, sí me molesta, que se jactan de tener la sana doctrina y usan este pasaje y lo tuercen artificiosamente con un arte sorprendente, cambian lo que la escritura dice claramente y se inventan una forma de salir por otro lado y se salen con la suya interpretando cualquier cosa. Bonito, artificioso, un cuento lindo, con lógica, o sea, no se crean, con etimología, con griego, con hebreo. ¿Desde dónde se sacaron? Pues vayamos al original, ¿no? Habacuc, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. O sea, el Señor, desde que se escribió los testamentos y los evangelios, inclusive Apocalipsis, la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando uno lee, dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo está cerca. O sea que, como está escrito, Dios habló muchas veces en otro tiempo de diversas maneras a los padres por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado con el Hijo. O sea que cuando el Señor estuvo caminando en la tierra, ya la Escritura declaraba esos tiempos, postreros tiempos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en los postreros tiempos se va a apresurar todo el asunto, como dice acá. La visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura. ¿En qué momento? Hacia el tiempo del fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando que el contexto de que habla Romanos, Hebreos y por ahí Gálatas, de que el justo vivirá por la fe, está en este contexto, que el Señor va a venir a juzgar, y también al que es dado al vino y es traicionero, al hombre soberbio, dice, no va a permanecer, que ensanchó como el infierno, como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. El Señor viene y no tardará. Ahora, quiero que hablemos de lo que está escrito en Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, hablando de que el justo por la fe vivirá. Y hablando de eso, vamos a ir a Santiago capítulo
24. Pero primero vamos en orden. A ver, lo que estamos enseñando en esta hora, si no se han dado cuenta hasta ahora, es que siempre se trató de un arrepentimiento genuino, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a predicar Él y que mandó a sus apóstoles, a sus discípulos que vayan y lo enseñen, como Él dijo, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado y bautícelos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, un nombre que es un solo nombre y es el nombre que a la misma vez es del Padre, es del Hijo y es del Espíritu Santo. Es el nombre de Jesús. El Evangelio eterno siempre demandó una conversión con frutos dignos de arrepentimiento, como está escrito en el libro de Lucas, que también lo vamos a leer, pero vamos rápido aquí. Vamos a ver aquí, capítulo 2, hablando de la fe, donde el título pues lo decía todo, pero vamos a ponerle las escrituras. Verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. O sea, quieres que te lo demuestre, dice el Señor, por su espíritu. Pues dice versículo 21, ¿no fue justificado acaso por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, fue llamado amigo de Dios. O sea, ahí donde la gente se equivoca. Abraham creyó a Dios y fue justificado. No, ya, tú crees y eres justificado. No, no es tan simple. Abraham creyó, sí, pero la prueba de que creyó son sus hechos y sus actos y siempre, acuérdense esta enseñanza y nunca se olviden, siempre el día del juicio, porque el Señor juzgará a su pueblo, dice, todos comparecemos ante el tribunal de Cristo, incluyendo el apóstol Pablo que lo mencionó. Todo se trata de obras, de hechos y de actos que nosotros hacemos. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿dónde está el sacrificio del Señor? No, está en eso. Justamente en eso, de creer eso, de que Él te perdona todo cuando te arrepientes. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue justificado? ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Porque Abraham creyó. Entonces la gente se equivoca y se confunde porque no entiende lo que significa creerle en Dios. Creer en Dios es guardar sus mandamientos. Creer en Dios significa obedecerle. Creer en Dios significa hacer la voluntad de Dios. Versículo 24, que es el siguiente. Vosotros veis pues, o sea, te estás dando cuenta de lo que estoy hablando, que la conclusión es que el hombre es justificado por las obras. Ahí lo dice. Porque este versículo no lo conocen, parece los que predican lo otro. Tanto se concentran en el otro que nunca leen esto. Entonces vamos a enfatizar este versículo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras. Punto. Bueno, algunos quieren que siga leyendo, pues le ponemos coma entonces. Y no solamente por la fe, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces yo hago la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Quiere decir que cuando el Señor le contestó a este hombre principal, que había guardado desde su juventud los mandamientos, dice la palabra de Dios
cuando el Señor le escuchó decir, yo he guardado desde joven y esto sí lo he guardado todo, dice la palabra que el Señor lo miró y lo amó. Así dice, lo amó, tuvo misericordia, tuvo ternura, porque Dios que estaba allí, él sabía que era verdad, sintió ternura por él, porque era un hombre que estaba guardando sus mandamientos. Entonces, cuando él le dice, una cosa te falta, entonces la gente interpreta, bueno, entonces no tenía la vida eterna porque eso no lo salvaba. No, 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 no. Una cosa te falta para ser perfecto. Si quieres ser perfecto y quieres tener un tesoro en el cielo, te falta algo lindo porque lo amó, lo vio con ternura. Entonces la gente cuando predica y enseña estos pasajes, como lo tienen todo chueco, todo deformado, entonces su teología siempre se enfoca en cosas que no importan. Lo importante es el mensaje del Señor más importante. ¿Qué haré para dar la vida eterna? Tienes que tener obras porque, guess what, como se dice en inglés, ¿sabes qué? Vas a ser juzgado por eso, por tus obras. Búscame un pasaje donde el trono de Dios se establece sobre la fe que tenga la gente. Búscame eso. El trono de Dios se asienta sobre la justicia, sobre los hechos, sobre las obras y los actos de todos, tanto de judíos como de gentiles. Y entonces, ¿para qué sirve el evangelio? Bendito sea el evangelio de Dios, que Él nos para en un momento y nos dice, estás muerto en delitos y pecados, arrepiéntete y conviértete, produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Y sabes qué, yo te perdono todo, te limpio todo, te doy mi espíritu para que por la fuerza y el poder de mi espíritu en ti y por el conocimiento de mi voluntad a través de mis leyes y de mis mandamientos puestos dentro de ti en un nuevo pacto, vas a conocer mi voluntad, entonces obedece. ¿Quieres ver pornografía? No, tu Padre Dios de adentro, que está adentro, y hijito, no, 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 eso no hagas, eso es malo, ¿no? ¿Quieres salir corriendo a hacer el mal? Dios dice, no hagas eso. Entonces, ¿cuál es el bendito evangelio? Que el Dios bendito te perdona todo, te pone su espíritu y desde adentro te dice, no hagas eso, como a los niños, no toques eso. ¿No? Que quieren y se acercan a la cocina, la mamá está cocinando y el fuego prendido y el bebito que está aprendiendo a caminar de 1 añito, 2 añitos, empieza a querer tocar ahí arriba y la mamá dice, no, 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 eso no se hace. Porque algunas veces, pues sí es verdad que en ignorancia lo hacen, pero llega un momento que la voz viene y dice, no, eso no se hace. Entonces, acá lo que estamos haciendo, como diría los mundanos, un aviso de servicio público. Yo diría, esto es un aviso de servicio público, es un mensaje de servicio público para los evangélicos cristianos, católicos y todas las dependencias y denominacionales, instituciones. Es un aviso, una enseñanza de servicio público realmente. A todos esos maestros que salen ahí en la televisión, en YouTube, que tienen 1 millón de suscritos, que dice la Biblia, el otro que tiene su... O sea, tienen unos títulos muy hermosos sus canales. Pues este es un mensaje para ellos también, un servicio público. Porque lo que salió de la boca del Señor no lo vas a quitar. ¿Qué haré para tener la vida eterna? El Señor le contestó, guarda los mandamientos. Si tú vas a romper eso, créeme, no te aconsejo. Porque salió de la boca de Dios. Y Dios lo que sale de su boca es verdad. Ahora la gente no entiende que el hombre es justificado por las obras. Aquí está. Y no solamente por la fe. O sea, lo saben de memoria, pero no lo entienden. Entonces cuando en Lucas, por ejemplo, ¿dónde está eso? Un ejemplo práctico, ¿no? Verso 3, y se fue por toda la región contigo del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito. Y decía a las multitudes que salían a él para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la
ira venidera. O sea, salían para ser bautizados. Les dice, haced frutos dignos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, pues tenemos por padre a Abraham, él creyó y también nosotros somos hijos de Abraham. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto. ¿Qué es un árbol? Un árbol son los hombres. Buen fruto. ¿Qué es un buen fruto? Son las obras, los hechos, las acciones. Todo hombre, toda mujer que dice que es cristiano, que dice que se ha bautizado, pero que sus hechos, sus obras y sus frutos no reflejan que están haciendo la voluntad de Dios, van a ser cortados y echados en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Se dan cuenta? Este hombre, que la Biblia le dice un joven rico, no, un hombre, un principal, había guardado los mandamientos de su juventud. Se acerca y dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. O sea, acciona, actúa y que tus acciones y tus actos y tus obras sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso te va a dar seguridad de la vida eterna. Entonces esta gente, Juan bautizando, predicando, y la gente como que no estaba satisfecha. ¿Qué haremos? O sea, ¿qué haremos para dar la vida eterna? Prácticamente la misma pregunta que le hizo el hombre al Señor Jesús, pues se la hacen a Juan Bautista, y Juan Bautista, bueno, contesta. ¿Qué contesta? Ahí lo dice. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Entonces, como para que estén bien seguros de qué se trata el evangelio, les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, o sea, actúa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estás viendo algo, Dios te guía, haz eso y no lo haces, no, pues estás pecando, actúa. ¿No es cierto? El que tiene que comer, haga lo mismo. Entonces vinieron los publicanos, que son más sofisticados, para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿y nosotros qué vamos a hacer? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. O sea, no robes, en otras palabras. Porque si los publicanos le piden más de la cuenta, entonces ellos van a dar un reporte a su jefe y se van a quedar con el resto. O sea, están mintiendo, están robando, están haciendo injusticia. O sea, sus hechos están mal, están dando mal fruto. Entonces, ¿qué tal el evangelio, no? ¿Qué haremos para dar la vida eterna? Pues se los está diciendo en su cara. También le preguntaron unos soldados que estaban pues bajo la cobertura del imperio romano, y nosotros, entonces, ¿qué haremos? Él les dijo, pues no hagas extorsión a nadie. O sea, no uses tu fuerza, tu capacidad, tu posición. No, si tú eres político, tú eres presidente, tú eres senador, tú eres policía, tú eres un abogado, tú eres, qué sé yo, una autoridad, pues no hagas extorsión. No te aproveches de la debilidad de las personas para sacar ventaja de ellos. Eso es pecado. En otras palabras, tus obras, tus hechos y tus actos tienen que reflejar la fe que dices que profesas al sumergirte en agua cuando escuchaste el evangelio que dice, arrepiéntete de tus pecados, la sangre de Jesús te limpia, conviértete tu corazón y recibirás el Espíritu Santo. Entonces, se los dice en su cara, no hagas extorsión a nadie, no calumnies, o sea, no mientas y conténtate con vuestro salario, ¿no? Entonces, estamos hablando, hermanos, de que siempre fue por obras, ni qué hablar cuando lo he citado muchísimas veces, el trono blanco, el tribunal de Cristo es el mismo, por si acaso. O sea que repito, los doctores de la ley, hay un montón de doctores y hay uno que sí también es doctor de verdad en lo natural, mexicano, que se deja la barba y se cree más santo porque se inclina ante la pared, porque cree que conoce más Biblia, tiene más de la verdad y tiene un millón de seguidores, no sé cuántos tiene el Roe Palacio, creo que se llama un mexicano que
Es espectacular. El tipo está más ciego que Bartimeo absolutamente, pero vete y convéncelo. Vete y convéncelo. Ese hombre muere totalmente pensando que tiene la verdad. ¿Sabe Dios qué pensará dentro, en lo íntimo? ¿Sabe Dios lo que realmente pensará? Porque según Dios, si alguno mira, ya cogió, ya estás embarrado total. O sea, ¿sabe Dios esta gente lo que en lo íntimo hace y piensa? Qué bueno que Dios, la verdad que estamos hablando de que lo último, cuando Dios juzga, está ahí escrito claramente. Dice, he aquí que yo vengo pronto, dice el Señor. Está hablando Dios. Último libro de la Biblia, capítulo 22, verso 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su fe. Algunos leen eso. Sí, porque justo va a vivir por su fe. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando de la verdad, pero la verdad completa, toda. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero para poder producir obras que agraden a Dios, tienes que tener la fe correcta, lo que la Biblia llama la fe no fingida. ¿Dónde está eso? Pues un ejemplo está en 2 Timoteo. Para los que no sabían que existe una fe fingida y una fe falsa, y una fe que sí es real, en 2 Timoteo, capítulo 1. Esta es una carta que el apóstol le envía a Timoteo y se la dirige a él, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Sí, porque ese versículo, para los que creen que he leído mal la escritura, en la Reina Valera, pues está escrito, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Entonces, ese de, pues, no existe en la palabra original. Ese de no existe. Pero como nosotros somos tontos y pues eso nos puede confundir, entonces le pusieron de. No, pues la palabra original dice, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Jesucristo nuestro Señor. Es Dios Padre y también es Señor. Entonces, versículo 3. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela y también habitó en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando una fe verdadera, enfocada, genuina, con sustancia en el verdadero mensaje. Y el verdadero mensaje, la palabra verdadera del evangelio, es una espada de dos filos. Es una moneda, una sola moneda, pero que tiene dos caras. Dos caras. Tengo una moneda aquí. Sí, no la tengo. Una moneda simplemente tiene dos caras. Es una sola, pero tiene dos caras. Cara y sello. Donde Dios es amor, amó a todos los hombres, lo probó de una manera hasta lo sumo, en que dio su vida. Pero también Dios es fuego consumidor. O sea, ahí está el equilibrio. Entonces, la fe no fingida es una fe basada en creer el mensaje verdadero de la palabra de Dios, el mensaje del verdadero evangelio, que lo que va a producir es vida eterna. ¿Por qué vida eterna? Porque tus obras van a ser el resultado de esa fe. Entonces hay una fe
no fingida. Ahora, bendito sea el nombre del Señor. Quiero leer un pasaje en Hechos, capítulo 19, algo que sucedió, para que tengamos una idea de cómo era que se manifestaba todo esto que estoy enseñando. El título del capítulo 19 es Pablo en Éfeso, ¿no? Ese pasaje donde Pablo está predicando, mientras que Apolos está en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Y qué pasó cuando llegó a Éfeso? Dice que halló a ciertos discípulos y ahí les habla, recibiste el Espíritu Santo, que fuiste bautizados. Y vamos a empezar a leer allí, vamos a pasar este pasaje desde el versículo, vamos a decir, del 18. Entonces, dice, y muchos de los que habían creído venían, a ver, vamos por partes. Estamos hablando de la fe sin obras es muerta y que hay una verdadera fe y hay una fe fingida, la que al final va a matar al que la posee. Una fe fingida, una fe falsa va a ser el verdugo de la persona que la posee. Por eso que estamos enseñando, para que no te confundas. Entonces, muchos de los que habían creído, o sea, tenían fe, habían creído, pero ¿qué hacían de los que habían creído? Dice, venían, ¿y qué hacían? Venían confesando y dando cuenta de qué, de su fe, de cuánto creen. A ver, lean bien. A ver, estamos leyendo Hechos capítulo 19 para algunos que no tienen su Biblia en la mano. Hechos capítulo 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, de sus actos, de sus obras. O sea que, hermanos, el evangelio es esto, que si alguno está en Cristo, o sea, si alguno ha creído en el mensaje, es una nueva creación, es una nueva persona, es un nuevo hombre. Hace un momento estaba Jocelyn, una hermana de Chile, y sus hijos que son pues bien jovencitos, creo que no pasan creo que de 15 años, o sea, testificando también con su esposa de que su padre y su esposo de la hermana es otro hombre. O sea, es totalmente otro hombre. No sé cuántos años ahí juntos, como viviendo como marido y mujer, pero pues que nunca habían ido a casarse. O sea, eso era prácticamente el toque final de un cambio que se iba y fue dando de una nueva criatura absolutamente, nuevas obras, nuevos hechos, nuevos actos. Y esa es la manifestación de la obra de Dios por su Espíritu Santo en el corazón del hombre, una obra invisible de una fe genuina. Entonces aquí, esta gente que había escuchado por la predicación y la invocación del nombre de Jesús, y vemos un ejemplo, ¿no? De que el apóstol predicaba con denuedo y dice por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero algunos, dice, enfureciéndose y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea que el que predicaba era Pablo, el que enseñaba era Pablo, pero lo que estaba escuchando la gente era la palabra del Señor Jesús. Estoy leyendo Hechos capítulo 19, verso 10. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pero ¿qué pasó? Que algunos que no tenían una fe genuina en el verdadero evangelio que Pablo predicaba, dice que
cuando vieron estas personas, wow, los milagros que se hacían, dice, algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, un jefe de los sacerdotes. O sea, este tipo era un jefe de los sacerdotes, tenía 7 hijos varones. Y entonces estos estaban tratando de, pues de tomar el nombre del Señor Jesús como lo hacía Pablo. ¿Y qué es lo que pasó? El espíritu malo, el espíritu inmundo, este demonio que era grande parece, le dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y ahí es donde dice la palabra, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Entonces, aquí vemos, hermanos, que los actos y las acciones son lo importante y lo que nos debería interesar y estar bien seguros es de que el juicio del trono blanco va a estar basado nada más y nada menos que dice, se abrieron los libros por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y cada uno fue juzgado según sus obras. Entonces, por eso le pusimos el título, los demonios con su fe morirán, y los pecadores con su fe y por la fe que tienen, que parece fingida, porque no produce obras, morirán. Los pecadores por su fe, por la clase de fe que tienen, morirán. ¿En dónde me baso para decir eso? En todo lo que hemos compartido aquí en las Escrituras. Quiero ir terminando. Quiero ir a Santiago, capítulo. Vamos a ver otra porción de lo práctico que es la palabra del Señor. A ver. Padre Santo, gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Dice, acuérdense que esta carta está dirigida, de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, y va dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. Y en el capítulo 4 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Está hablando de las 12 tribus de Israel, al pueblo de Dios. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Y nos dice, no es de sus propias pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. ¿Qué significa esas pasiones que combaten en nuestros miembros, iglesia? Significa que manifiestas son las obras de la carne que batallan contra el espíritu y contra nuestra alma, y de eso está hablando. Está hablando de pasiones las cuales combaten en nuestros miembros, y como dice Gálatas, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Y luego todo lo demás. ¿Qué significa eso? Que las primeras pasiones, instintos, impulsos
que batallan contra nuestra alma son sexuales. Ahí lo dijo el apóstol. Quiere decir que hay que tener mucho cuidado con esa área. No darle lugar en absoluto. Acordándonos que la lámpara de nuestro cuerpo es el ojo. Tenemos que tener cuidado de lo que miramos y nuestros oídos de lo que escuchamos, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, que produce una fe que te puede salvar, pero también el escuchar lo que no conviene puede producir la muerte. Entonces, codicias, si no tienen, perdón, matan y arden de envidia y no podéis alcanzar, combaten y luchan, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí el Señor dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, cuando uno lee esto es radical. El reino de los cielos es violento, los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia. Esto es radical. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Qué le gusta al mundo? ¿Le gusta escuchar la música de quién? De Daddy Yankee, de, no sé, Shirley Marrow. O sea, yo ni conozco los nombres. Se me vienen así porque es tanta el bombardeo de esta gente que, bueno, los que estén de moda. Hay uno que se llama Bunny, creo que tiene el nombre de un animal. Que por cierto, hablando de animal, en los últimos Óscares, y no que yo veo los Óscares, sino que pues la pantalla te viene todo y me interesa algo y analizo. Hay un actor famoso que tiene un cuerpo muy desarrollado en físico-culturismo, no sé ni cómo se llama el actor, no he visto sus películas, no sé ni cómo se llama, pero es conocido, un actor que parte del show de la entrega de los Óscares, que no lo he visto, no me interesa en absoluto, pero estoy diciendo lo que veo en fracciones de segundo. Sale desnudo con un cartel en sus partes genitales. O sea, cuando yo veo eso, dije, wow, por infeliz. Se ve un hombre macho, tiene los hombres y los músculos de un macho y todo, pero esta élite, este diablo, lo humilla para que salga disfrazado de mujer, porque también vi una foto que sale disfrazado de mujer. O sea, ¿qué más hombre que este hombre? O sea, yo lo veo con una voz tosca, fuerte, su rostro de hombre así tosco, feo, brutal, o sea, hombre, macho. Luego tiene un cuerpo desarrollado espectacular, unos músculos espectaculares, la voz que tiene bien masculina, las películas que hace bien de macho hombre. Y esta gente lo manda a vestirse de mujer y él feliz vestirse de mujer. O sea, una desgracia total. O sea, el mensaje que se le va a los niños, que son sus fans, a los jovencitos que quieren ser como el superhéroe. O sea, lo ven al hombre, a su ídolo, al ejemplo, disfrazado de mujer. ¡Qué vergüenza! Y el pobre infeliz no le queda alternativa, parece que, porque debe haber vendido su alma al diablo, no queda otra, que aunque no lo quiera, se tiene que hacer ese ritual satánico enfrente de todo el mundo. ¿De qué estoy hablando, hermano? Estoy hablando de esto. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo. ¿Te gusta los Óscar? ¿Te gusta su música? ¿Te gusta el ritmo? Bueno, quiero decir que te constituyes en enemigo de Dios, porque Dios aborrece el mundo y todo lo que produce el mundo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria y la vida, todo eso no proviene de Dios, sino del mundo, y el mundo perece. Pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que actúa, aquel que va a ser juzgado por sus obras y va a permanecer porque lo va a probar el fuego, y el fuego probará a cada uno. Y va a quedar una piedra preciosa, va a quedar lo que brilla, lo que tiene valor, lo que tiene sustancia, pero el heno, la paja, la hojarasca, Dios mío, eso se va a quemar. La madera se va a quemar. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto Dios dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios,
resistir al diablo. O sea, en el contexto en que habla todo esto y que estos doctores de la ley lo toman para su propia conveniencia, el contexto en que habla Dios de los soberbios y los humildes, el contexto es la santidad de vivir consagrados a Dios y rechazar lo que ofrece el mundo. En ese contexto habla la palabra de Dios. Cualquiera que se quiera ser amigo, imitar al mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y en ese contexto de santidad, de consagración, ahí Dios dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ustedes, los anhela celosamente. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En ese contexto está esta palabra, que Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. En este contexto. Pero la gente se mofa y se jacta y habla de Dios y salen todos los días en sus videos hablando de Dios y Dios y Dios y Dios y Dios. Y yo le digo, ¿y dónde está tu mujer? ¿Dónde están tus hijos? ¿Dónde está tu santidad? ¿Dónde está tu lenguaje santo? Ninguna palabra corrompida o deshonesta salga de vuestra boca, pero el hombre hablando como si fuera un mundano, como un mundano igual. O sea, no, pero él está haciéndolo según él. Ya usted sabe. Dios mío, están más perdidos que aquel que cree que encontró la semilla, la fuente y todo. No tiene, porque esto que está acá, la soberbia según Dios es no hacer la voluntad de Dios. La soberbia según Dios es ser amigo del mundo. La soberbia según Dios es detener esas pasiones que batallan y ceder ante esas pasiones y que son sexuales en primer lugar. Someteos pues a Dios. O sea, en otras palabras, cuando vengan esas pasiones que batallan y combaten con nuestras almas, con nuestras vidas, lo que Dios nos aconseja en ese contexto es lo que dice ahí. Sométanse a Dios, obedezcan, resistan al diablo. ¿Y qué va a pasar? Lo que va a pasar va a huir de ustedes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, déjate de estar masturbando. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor. La humillación es delante del Señor, no delante de los hombres, porque cualquiera puede inventar eso. Yo he conocido un montón que hasta han llorado delante de uno y son unos soberbios absolutos. Entonces, cuando estamos hablando de que el hombre es justificado por las obras, aquí en Santiago, en capítulo 5 lo dice claro, vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que os vendrán, ¿no? O sea, los ricos van a aullar porque le van a venir miseria. ¿Por qué? Porque sus riquezas están podridas, ¿no? Acumulan un montón de grano, trigo, maíz. Tienen, este granero quedó chico, voy a tumbarlo, a hacerlo más grande. Se está pudriendo todo el trigo, se está pudriendo toda la comida en lugar de repartirla. Sus ropas están comida de polilla, tienen un montón y no la usan. Y esa polilla va a dar testimonio. El oro y la plata están enmohecidos. O sea, el oro y la plata no se malogran, pero le sale moho, le sale hasta hongos, y esos hongos van a probar que nunca sacaron ese dinero para compartir con aquellos que tienen necesidad. Ese moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O sea que juntando y codiciando, juntando, robándole la plata a los pobres. Y dice aquí, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. O sea, la gente, ¿cuáles son las obras de esta gente que tenía mucho dinero, mucho poder, guardando su plata, guardando su dinero? ¿Qué es lo que hacía?
pues robándole a la gente, no les pagaban lo justo, por engaño no les pagaba. Entonces, ¿qué han pagado? ¿Qué va a pasar con esta gente? Pues el Señor está viendo todo, está escuchando todo, y el Señor dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Esa palabra disolutos es desenfrenados, en pasiones vergonzosas, en orgías, ¿no? En borracheras. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo. ¡Wow! Todos esos jueces pervertidos, todos esos jueces corruptos, esos políticos corruptos que por extorsión y por blackmail, porque pues los han pescado y les han tomado videos, fotografías, entonces los tienen en sus manos. Las agencias de los gobiernos, que son los hijos del diablo, lo que hacen es espiar a la gente en sus pasiones, los descubren, los tienen en las manos y los obligan a venderse a, pues a toda la corrupción de los países extranjeros, a los pervertidos, y no pueden hacer nada porque si no le sacan el video y se lo muestran a su mujer. Pues lo tienen comprado porque son unos corruptos, ¿no? Han hecho pasar leyes de perversión, genocidas, que matan y enferman. Han hecho pasar un montón de cosas porque se han corrompido. Como dice la Biblia, habéis vivido en deleite sobre la tierra, han sido disolutos, han engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Dice, habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia, por tanto, dice el apóstol, no se preocupe toda esta gente, sus carnes van a ser devoradas por el fuego. Y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, ¿de qué serviría escribir todo esto si el justo puede hacer lo que le da la gana, vivir como le da la gana? Porque Dios nos amó y nos ama y nos ha perdonado todo, ya los pasados, presentes, futuros, todo. O sea, ¿de qué entonces sirven estas palabras del apóstol, hermano del Señor, diciendo, tened paciencia hasta la venida del Señor? Entonces, ¿por qué escribió que no nos contaminemos con el mundo y no querramos ser amigos del mundo? Porque si no van a ser enemigos de Dios, se van a constituir. O sea, ¿por qué hablar tantas cosas si ya salvo siempre salvo? La Biblia dice, hasta la venida del Señor, tengan paciencia. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¡Wow! Que tanto quejarnos unos con otros puede traer nuestra condenación. Bueno, eso es lo que dice acá. Aquí el juez está delante de la puerta. Eso es lo que dice acá. Aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. O sea, no mientan ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Tanta condenación otra vez. O sea que al final dice, hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado de la verdad, ¿cuál verdad? No, porque es posible extraviarse la verdad entonces. Yo pensé que salvo siempre salvo. Porque lo importante es qué haré para heredar la vida eterna, qué haré para salvarme, qué haré para vivir con el Señor para siempre. O sea, al final esa es la meta de todos, creo yo, a menos que me equivoque. Entonces, si esa es la meta, pues entonces es posible lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno de entre ustedes se ha extraviado, se ha salido de la verdad, ¿cuál verdad? Esa, que vamos a ser juzgados por nuestras obras y la única manera es tener una fe
real y genuina en un verdadero evangelio completo, que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, completo, que hay que perseverar, hay que tener paciencia y no hay que ser amigo del mundo, y que hay pasiones que combaten y que hay que resistir y someterse a Dios. O sea, todo un mecanismo y un sistema perfecto divino de Dios, pero que es posible. Así que dice, si alguno se ha extraviado la verdad y a alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, ay, yo pensé que era un hermano. No, pues Dios lo llama a uno que se extravía de la verdad, es porque está pecando. O sea, extraviarse la verdad es ser un pecador. Prácticamente, esto es lo que yo había apuntado en algún momento, no sé si es fácil encontrarlo, bendito Dios. Extraviarse de la verdad, prácticamente, no lo tengo. Algunas veces apunto cosas que son para mi conocimiento y otras para enseñarlos. Pero lo puse en palabras sencillas, pero vamos a ver si lo podemos hacer de nuevo. Si alguno se extravía la verdad y alguno le hace volver, o sea, volver a la verdad, sepa que el que haga volver al que se extravió la verdad, sepa que el que hace volver al que se fue, sepa que hace volver al pecador. Esa palabrita no le gusta a la gente. Del error de su camino. Se equivocó. Estaba en el camino correcto. ¿Cuál camino correcto? Que no tenemos que hablar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que tenemos que hacer la voluntad de Dios, que tenemos que guardar sus mandamientos, de que tenemos que vivir en santidad, de que tenemos que tener paciencia, de todas las obras justas de los santos. Porque por esas obras vamos a ser juzgados. Entonces, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué tiene que saber aquel varón o hermana o hermano que convenza, ore, ayune, lo bendiga, aconsejándolo, convenciéndolo hasta que vuelva a recapacitar? Dice que esa persona salvará de muerte un alma. O sea, un pecador es un alma. Un pecador es un alma que se ha extraviado de la verdad. Pero aquel que lo convenza, que lo haga volver, salvará de muerte a un pecador, salvará su alma y cubrirá multitud de pecados. ¡Wow! ¿Por qué va a cubrir multitud de pecados? Porque hay provisión, porque el sumo sacerdote, según del orden de Melquisedec, sigue intercediendo por nosotros, porque él todavía no ha venido. Él está esperando a que todos sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies, y él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Dónde está eso? Pues segunda de Pedro, capítulo 3, dice allí, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no con el mundo, para con nosotros, el pueblo de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Así que al final termina diciendo, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Esa palabra inicuos es la palabra 113, que significa abominables, malvados, ilegales, sin ley. Los inicuos son los ilegales,
los abominables, los malvados, los que andan sin ley. En otras palabras, los que no guardan la ley de Dios, los que no guardan los mandamientos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta la eternidad. Y acá lo dijo muy bien el apóstol Pedro. Crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. O sea, ahí está como lo que estaba explicando hace un rato. No en todos hay este conocimiento. Hay un solo Dios, un solo Señor. Con esto, yo me despido de ustedes. Espero que hayan sido bendecidos. Esto fue en honor a la verdad. Bendiciones.